Un invierno en Dorfli. La nieve estaba tan alta alrededor de la cabaña del viejo de los Alpes, que las ventanas parecían hallarse al mismo nivel del suelo. Toda la parte inferior de la casa quedaba invisible y también la puerta había desaparecido bajo la nieve. Si el viejo hubiese vivido aún en la cabaña, hubiera debido hacer lo mismo que hacía todas las mañanas Pedro delante de la choza que le servía de cobijo a él, a su madre y a su abuela. Cada mañana veíase obligado a saltar por la ventana y, si durante la noche no había helado, el muchacho se hundía tanto en la blanda nieve, que no podía salir de ella sino moviendo vigorosamente la cabeza, brazos y piernas. Entonces su madre le entregaba una gran escoba con la cual Pedro barría el camino hasta la puerta. Allí le esperaba el trabajo más pesado, porque era preciso valerse de una pala para apartar los montones de nieve, pues, si ésta estaba blanda, al abrir la puerta había el riesgo de que la masa cayera dentro de la cocina, y si se helaba, la puerta quedaba obstruida, toda vez que no era posible abrirse camino a través de la masa helada de nieve, y solo Pedro podía saltar por la pequeña ventana. La época de las grandes heladas traía consigo grandes facilidades para el muchacho. Cuando su madre lo mandaba a Dorfli, el chico saltaba por la ventana sobre la nieve helada que se extendía por todas partes como un vasto manto. Luego su madre, por el mismo sitio, le entregaba un pequeño trineo, y Pedro no tenía otra cosa que hacer que sentarse encima y ponerlo en marcha dejándolo deslizar por donde quisiera. No podía dejar de llegar abajo, porque toda la montaña no era sino una inmensa pista de hielo. El viejo, sin embargo, no pasaba aquel invierno en los Alpes. Había cumplido su palabra y, desde la caída de las primeras nieves, había cerrado la cabaña y el establo para descender a Dorfli con Heidi y las dos cabritas. En las cercanías de la iglesia y la casa parroquial existía un gran edificio que en otros tiempos fue mansión señorial, según podía verse por más de un indicio, aunque el caserón hallábase medio derruido. Esta casa había pertenecido antiguamente a un valiente militar que se distinguió por su bizarría en el ejército español, en el cual se alistó, acumulando después grandes riquezas. De regreso a Dorfli, su pueblo natal, mandó construir una magnífica casa, mas apenas había vivido algún tiempo en el pueblo, empezó a sentir un tedio irresistible. Echaba de menos el ajetreo del mundo al que durante tanto tiempo se hallara acostumbrado. Salió, pues, nuevamente de Dorfli y nunca más volvió. Cuando, al cabo de muchos años, se tuvo la certeza de que había fallecido, uno de sus parientes, que vivía en aquel valle, le sucedió en la posesión de sus bienes. La mansión se hallaba ya entonces bastante derruida, y como el nuevo propietario no quiso hacer las necesarias reparaciones, el ayuntamiento solía alquilarla a familias pobres que no podían pagar sino un alquiler muy pequeño. Cuando alguna pared se venía abajo, nadie se cuidaba de volver a levantarla. Así pasaron muchos años. Al volver el viejo de los Alpes a Dorfli con su hijo Tobías, alquiló la casa en ruinas y se estableció en ella. Cuando muchos años después se retiró a la montaña, el antiguo caserón permaneció desocupado, porque no se podía vivir en él más que a condición de prevenir los nuevos derrumbamientos, reparando cuidadosamente las grietas y los agujeros a medida que iban apareciendo. El invierno era largo y riguroso en Dorfli. El viento soplaba fuertemente alrededor del caserón y por todas partes penetraba en las grandes salas, apagando muchas veces las luces, y la pobre gente que en él vivía lo pasaba bastante mal. No así el abuelo de Heidi, porque sabía arreglárselas mejor. Desde el mismo momento en que decidió pasar el invierno en Dorfli, alquiló de nuevo la casa en ruinas, bajando con frecuencia durante el otoño para hacer en ella las necesarias reparaciones. Luego, hacia mediados de octubre, se estableció definitivamente con Heidi en el caserón. Al penetrar en el edificio por la parte posterior, se entraba, primero, en una sala muy amplia, una de cuyas paredes faltaba por completo y la otra existía solo en parte. Veíase en esta todavía una ventana ojival, cuyos vidrios habían desaparecido hacía muchos años y por la cual trepaba vigorosamente una marcha dejándolo deslizar por donde quisiera. No podía dejar de llegar abajo, porque toda la montaña no era sino una inmensa pista de hielo. El viejo, sin embargo, no pasaba aquel invierno en los Alpes. Había cumplido su palabra y, desde la caída de las primeras nieves, había cerrado la cabaña y el establo para descender a Dorfli con Heidi y las dos cabritas. En las cercanías de la iglesia y la casa parroquial existía un gran edificio que en otros tiempos fue mansión señorial, según podía verse por más de un indicio, aunque el caserón hallábase medio derruido. Esta casa había pertenecido antiguamente a un valiente militar que se distinguió por su bizarría en el ejército español, en el cual se alistó, acumulando después grandes riquezas. De regreso a Dorfli, su pueblo natal, mandó construir una magnífica casa, más luego, hacia mediados de octubre, se estableció definitivamente con Heidi en el caserón. Al penetrar en el edificio por la parte posterior, se entraba, primero, en una sala muy amplia, una de cuyas paredes faltaba por completo y la otra existía solo en parte. Veíase
En la fachada principal de la mansión había una gran puerta de roble, sólidamente fija en sus goznes, que daba paso a una vasta sala todavía en buen estado. Las 4 paredes estaban revestidas de madera, aún intacta. En uno de los ángulos se alzaba una enorme chimenea de piedra, cubierta de azulejos, que alcanzaba casi el techo. La losa estaba decorada con pinturas azules que representaban, aquí un cazador con un perro, allí un tranquilo lago bordeado de espesos castaños, y en otro lugar a un pescador sentado en la orilla del río, tirando lejos de sí el hilo de pescar. Un banco de madera rodeaba la estufa de modo que ofrecía cómodo asiento al que quisiera contemplar las pinturas de los azulejos o estudiarlas de cerca. Esto fue lo que inmediatamente llamó la atención de la pequeña Heidi. Apenas entró en la sala, acompañada de su abuelo, corrió en derechura hacia la chimenea y se instaló en el banco para contemplar los dibujos. Al deslizarse lentamente por el banco para dar la vuelta por la enorme estufa, otro descubrimiento absorbió toda su atención. En el gran espacio que quedaba entre la pared y la chimenea había 4 tablas de madera, cuya forma se parecía mucho a un marco para guardar manzanas, pero no contenía esta fruta. Aquello era, sin duda alguna, el lecho de Heidi, casi exactamente igual al que tenía en la cabaña, es decir, un gran montón de heno cubierto por una sábana y un saco a guisa de colcha. Heidi brincó de alegría. Oh, abuelito, esta es mi habitación. Qué bien se está aquí. Pero tú, ¿dónde vas a dormir? Era preciso que tu cama estuviese cerca de la estufa para que no tengas frío, dijo el abuelo. La mía está aquí al lado. Si quieres venir, te la enseñaré. Heidi atravesó la gran sala saltando y brincando, y siguió al abuelo por una puerta que daba a una habitación más pequeña en la que el viejo había instalado su lecho. En el fondo de la estancia había una puerta que Heidi se apresuró a abrir. Asombrada, se detuvo en el umbral de una inmensa cocina, tan grande como jamás había podido imaginar otra igual. En aquella habitación había realizado el viejo la verdadera obra de reparación, y aún le quedaba mucho que hacer para cerrar todas las rendijas y grietas por las que entraba el viento. Había fijado en las paredes tantas tablas de madera, que la habitación parecía contener gran número de armarios. La gran puerta de la cocina había sido también reparada por medio de alambres y de clavos para que se abriese y cerrase fácilmente. Había sido muy necesaria esta reparación, pues la puerta daba sobre la parte del edificio que estaba más en ruinas y en la que crecía toda clase de maleza y anidaban tranquilamente insectos y lagartos. La nueva casa fue muy del agrado de Heidi. Al día siguiente, cuando llegó Pedro para ver cómo iban las cosas en el nuevo domicilio de su amiguita, ésta se hallaba ya muy familiarizada con todos los rincones y escondrijos y pudo, sin dificultad alguna, conducir al chico para que lo viera todo. No le dejó un momento de reposo hasta que hubo examinado todas las cosas notables que encerraba la vieja mansión señorial. Heidi dormía muy bien en su rincón, detrás de la estufa, pero a la mañana creía siempre despertar en la cabaña de los Alpes y le parecía que había de levantarse rápidamente para abrir la puerta y ver si era la nieve la que, a causa de su peso sobre las ramas, hiciera enmudecer a sus viejos amigos los pinos. No recordaba el lugar donde se hallaba hasta haber girado la vista largo rato en torno de la habitación y, cada vez que le asaltaba el temor de no encontrarse ya en la montaña, sentía que algo le oprimía el corazón. Pero cuando oía que su abuelo hablaba a las 2 cabritas y advertía el alegre balido de estas, que parecían decirle: «Date prisa, Heidi, y ven a vernos», la niña comprendía que se hallaba realmente en su casa y saltaba alegremente del lecho para vestirse enseguida. Sin embargo, al cuarto día de su estancia en la nueva casa, Heidi, muy preocupada, dijo a su abuelito: «Hoy es absolutamente preciso que suba a ver a la abuelita, no puedo dejarla sola durante tanto tiempo». Mas el abuelo no era del mismo parecer. «Ni hoy ni mañana podrás ir», contestó. «Hay 2 metros de nieve en la montaña y aún sigue nevando. Pedro, que es un muchacho fuerte y robusto, tiene su trabajo para poder hacer el camino, pero una niña como tú, tan pequeñita, se vería envuelta en la nieve en un abrir y cerrar de ojos, y nunca te volverían a encontrar. Aguarda hasta que haya helado. Entonces podrás andar todo lo que quieras sobre la nieve endurecida». La idea de esperar causó a la niña, al principio, un gran disgusto. Pero tantas eran sus ocupaciones y distracciones durante el día, que el tiempo transcurría sin que se diera cuenta. Heidi iba todas las mañanas y todas las tardes a la escuela de Dorfli, donde aprendía con ardor todo lo que le enseñaban. En cuanto a Pedro, apenas si lo veía en la escuela, porque casi nunca iba. El maestro era un hombre indulgente y se contentaba con decir de cuando en cuando: «Parece que Pedro tampoco viene hoy. Es una lástima, porque le convendría mucho acudir con más asiduidad a clase, pero también es verdad que debe de haber mucha nieve en la montaña y, seguramente, no habrá podido salir de casa». No obstante, hacia la caída de la tarde, cuando la escuela estaba cerrada, Pedro hallaba fácilmente un medio para salir, a pesar de la nieve, y hacer una visita a Heidi. Al cabo de algunos días, el sol volvió a lucir en el cielo e inundó con sus rayos el albo manto de la nieve con que estaba cubierta de tierra.
Pero el sol se ponía muy temprano por la tarde y desaparecía detrás de las altas montañas, como si no le gustara contemplar la tierra más que cuando todo reverdecía y estaba en flor. Apenas empezó a oscurecer, apareció la luna, grande y brillante, y durante la noche daba claridad a los vastos campos de nieve. Luego, a la mañana siguiente, los Alpes resplandecían de nuevo como un inmenso diamante. Cuando Pedro quiso proceder como los días anteriores y saltar por la ventana sobre la nieve caída durante la noche, la cosa no sucedió como esperaba. En lugar de caer sobre una blanda y densa capa de nieve, su cuerpo chocó contra la superficie endurecida a causa de la helada y, cogido de sorpresa, se deslizó un trecho por la pendiente de la montaña como un trineo sin gobierno. Cuando al fin logró ponerse en pie, dio con el tacón de su zapato fuertes golpes en la capa de nieve para averiguar exactamente la causa de lo que acababa de acaecer. A pesar de los golpes, no lograba arrancar ni un trocito de nieve y tuvo que darse por convencido de que toda la montaña estaba cubierta de hielo. Pronto se consoló con este hecho, porque recordaba que Heidi había prometido subir a ver a la abuelita en cuanto la nieve estuviese dura. De aquí que volviese rápidamente a la cabaña, bebiese de un trago su tazón de Libby, se metiese un trozo de pan en el bolsillo y exclamase: «He de ir a la escuela». «Bien, bien, ve y aprende mucho», respondió su madre para demostrar su aprobación. Iba como un rayo y cuando llegó cerca de Dorfli, desde donde la pendiente se prolongaba hasta la ciudad de Mayonfeld, el muchacho no se detuvo, sino que continuó el viaje en trineo porque creyó que sería peligroso hacer un esfuerzo para detener el vehículo. Descendió, pues, hasta el llano, donde el vehículo se detuvo por sí solo. Pedro se puso en pie y miró en torno suyo. La fuerza de impulsión de la bajada lo había llevado más allá de Mayonfeld, y para subir a Dorfli necesitaba, cuando menos, una hora. Pedro se dijo entonces que, en todo caso, llegaría tarde a la escuela, porque ya habría empezado la clase, y que podía muy bien tomarse todo el tiempo para desandar el camino. Así lo hizo y llegó a Dorfli precisamente cuando Heidi, de regreso de la escuela, se sentaba a la mesa para comer con su abuelo. Pedro entró. Le obsesionaba aquella vez una idea y sentía la necesidad de expresarla a su amiguita. «Ya está presa», dijo, deteniéndose en medio de la habitación. «¿Quién, general? ¿Sabes que te expresas en un tono muy guerrero?», exclamó el viejo de los Alpes. «La nieve», contestó Pedro. «Oh, qué bien. Ahora podré subir a ver a la abuela», gritó alegremente Heidi, que había comprendido inmediatamente el modo de expresarse que tenía Pedro. «¿Pero por qué no has ido a la escuela? Bien hubieras podido bajar en el trineo», añadió en tono de reproche, porque opinaba que no estaba bien faltar al colegio cuando era posible ir. «He bajado en el trineo hasta Mayonfeld y entonces era ya tarde», respondió Pedro. «Eso se llama desertar, muchacho», dijo el viejo, «y los desertores merecen un buen tirón de orejas, ¿has entendido?». Pedro, muy asustado, daba vueltas a la gorra, porque no había en el mundo un hombre que le inspirase más respeto que el viejo de los Alpes. «Un jefe de ejército como tú, había de sentirse doblemente avergonzado desertando», continuó el abuelo. «Dime, si el mejor día tus cabritas se escapasen cada una por su lado y no quisieran obedecer a tus gritos, ¿qué harías entonces?». «Les pegaría», respondió Pedro con conocimiento de causa. «Y si un muchacho se portase como una cabrita díscola y le pegasen, ¿qué dirías?». «Que lo tenía bien merecido». «Pues bien, recuerda lo que voy a decirte. Si vuelves a pasar en tu trineo por delante de la puerta del colegio sin apearte y entrar, no tienes más que pasar por esta casa para recibir lo que te corresponde». Pedro comprendió la advertencia y vio que era él el muchacho desobediente como una cabrita. Le aterró la analogía y giró la mirada en torno suyo para ver si descubría el instrumento de castigo que, en semejantes casos, se empleaba para las cabras. Pero el abuelito continuó hablando, esta vez en tono más afectuoso. «Y ahora, vente a la mesa y come con nosotros. Heidi subirá luego contigo. Esta noche, cuando vuelva, la acompañarás y cenarás con nosotros». La inesperada solución pareció a Pedro una verdadera maravilla e hizo una mueca que se extendió por todo su rostro, tal fue la satisfacción que sintió. Obedeció sin tardanza y se sentó al lado de Heidi. Esta había empezado ya a comer, y la alegría le impidió continuar. Así, pues, puso su plato con una enorme patata y un trozo de queso tostado delante de Pedro, que ya había recibido también del abuelo otra gran porción y se hallaba así delante de una verdadera muralla de comida. Pero a Pedro nunca le faltaba valor para atreverse con ella, por mucha que fuera. Heidi se levantó y se dirigió al armario, del que sacó el mantón de Clara. Envuelta en tan buen abrigo, tocada la cabeza con la capucha, podía emprender ya sin temor la expedición montaña arriba. Se colocó frente a Pedro, lo observó atentamente y cuando el muchacho hubo comido el último bocado, exclamó: «Ahora, vámonos». Y se pusieron en camino.
Heidi tenía muchas cosas que comunicar a Pedro sobre Diana y Blanquita. Le contó que el primer día ninguna de las dos había querido comer en su nuevo establo, que hasta la noche habían permanecido con la cabeza baja, sin exhalar el menor balido. Heidi había preguntado entonces al abuelito por qué las cabras se portaban de aquel modo, y él contestó que les pasaba lo mismo que le pasó a Heidi cuando se hallaba en Frankfurt, porque también era la primera vez que los dos animalitos habían salido de la montaña donde se criaron. Y Heidi añadió: oh, si supieses, Pedro, la pena que da eso. Los dos niños casi habían llegado arriba sin que Pedro hubiese abierto la boca. Parecía estar sumido en profundos pensamientos y que estos le impidiesen escuchar con la atención acostumbrada en otros casos. Al llegar ante la puerta de la cabaña, se detuvo y dijo con rudeza: entonces prefiero ir a la escuela que entrar en casa del viejo para que me dé lo que ha dicho. Heidi fue del mismo parecer y procuró que Pedro se afirmase en la decisión tomada. Cuando entraron en la choza no encontraron más que a la madre de Pedro ocupada en sus acostumbrados trabajos caseros. Esta explicó a Heidi que la abuelita se veía obligada a guardar cama durante los días de mucho frío porque no podía resistirlo y que, además, no se encontraba muy bien. Esto era una cosa nueva para Heidi, que hasta entonces siempre había visto a la anciana sentada en el mismo rincón de la salita. Fue, pues, volando hacia ella y la halló envuelta en el chal gris, en un estrecho camastro, y cubierta solo con una colcha delgada. Dios sea loado, exclamó la anciana al ver que Heidi se precipitaba en la habitación. Durante todo el otoño había sentido un íntimo y secreto terror que continuaba siendo su obsesión, sobre todo cuando la niña tardaba algún tiempo en venir a verla. Pedro le había contado que un señor forastero había llegado de Frankfurt, que iba muchas veces con ellos a los campos de pastos y que quería siempre hablar con Heidi. De aquí que la anciana no dudara de que aquel señor desconocido había venido con el único objeto de llevarse a Heidi. Hasta cuando supo que había partido solo, como llegara, le asaltaba a cada instante el temor de que de Frankfurt mandasen a alguien para recoger a la pequeña. Heidi se lanzó hacia el lecho de la enferma y preguntó con solicitud: ¿estás muy enferma, abuelita? No, no, hija mía, respondió la buena anciana para tranquilizar a Heidi y acariciándola afectuosamente. No es más que la helada, que me ha entorpecido un poco las piernas. Entonces, enseguida que vuelva el calor te pondrás bien, insistió Heidi, que quería saber a qué atenerse acerca de la salud de la abuelita. Sí, sí, y quizás antes, si Dios quiere, a fin de que pueda volver a trabajar en la rueca. Creí poder levantarme hoy un poco, y seguramente podré hacerlo mañana, contestó la abuela, con voz segura, al ver que la niña estaba inquieta. Sus palabras tranquilizaron, en efecto, a Heidi, que se había asustado al ver por primera vez a la anciana enferma en cama. La contempló un momento con aire de sorpresa. En Frankfurt, la gente se pone el chal para ir de paseo, dijo al fin. ¿Acaso has creído que era para irse a la cama, abuelita? Verás, Heidi, lo he puesto en la cama para no tener frío. Y estoy tan contenta de poseerlo. La colcha es un poco delgada. Pero abuelita, esta cama está más baja del lado donde descansa la cabeza. No es así como una cama ha de estar. Bien lo sé, hija mía, ya me doy cuenta de que estaría mejor como tú dices. La pobre anciana trató de poner la cabeza en un sitio mejor de la almohada, sin conseguirlo, porque esta era lisa como una tabla. ¿Ves? Esta almohada no ha estado nunca muy llena, y como duermo en ella desde hace tantos años, la he aplastado un poco. Ojalá hubiera yo rogado a Clara que me diera mi cama de Frankfurt, exclamó Heidi. Había en ella 3 grandes almohadones muy repletos, puestos uno encima de otro. A mí me impedían dormir, porque me deslizaba en la cama y a cada momento me veía obligada a subirme. Allá en la ciudad se duerme así. ¿Podrías tú dormir de este modo, abuelita? Sí, ya lo creo. De esa manera se está muy abrigada, y con la cabeza alta se puede respirar más fácilmente. Pero no hablemos más de esto. Hay tantos viejos enfermos en el mundo que no tienen lo que yo, gracias a Dios. ¿No recibo cada día un panecillo blanco y tierno? ¿No tengo ese chal que tanto me abriga, y no vienes tú a verme siempre que puedes? No deseo más, Heidi. ¿Y ahora, quieres leerme hoy un poco? Heidi fue corriendo a la otra habitación para buscar el libro. Recorrió rápidamente todas las bellas canciones que ahora conocía tan bien. Después de haber estado tanto tiempo sin leerlas, experimentaba una gran alegría al volver a hallar los versos que amaba. La anciana escuchaba con las manos entrelazadas. La expresión de pena en su rostro habíase trocado por una gozosa sonrisa, como si hubiera tenido una gran suerte. Heidi se detuvo de pronto en su lectura. Abuelita, ¿acaso estás ya curada? Me hace tanto bien escucharte, Heidi, que me siento mejor. ¿Acaba esta canción, quieres? La niña leyó la canción hasta el fin, y cuando llegó a los últimos versos,
Cuando se haga la noche en mis ojos ya fríos, mi alma será envuelta por el fulgor del cielo y entraré sin temor en el valle sombrío. Entraré como el ser que regresa a su suelo. La abuelita los repitió varias veces, mientras una expresión de feliz esperanza iluminaba su rostro. Al verlo, Heidi se sintió también alegre. Recordó enseguida la bella y luminosa tarde de su regreso a la montaña y, llena de alegría, exclamó: Abuelita, yo sé muy bien cómo es cuando una regresa a la patria. La buena anciana no respondió, pero había oído bien, y la expresión de su rostro, que tanto gustara a Heidi, no se borró. Al cabo de un momento, la niña continuó: Ya está oscureciendo, abuelita, y es preciso que me marche a casa. Estoy muy contenta de que te encuentres mejor. La anciana cogió una de las manos de Heidi y la estrechó fuertemente mientras le decía: Sí, ya estoy nuevamente alegre. Y estoy mejor también aunque tenga que quedarme todavía largo tiempo en cama. Mira, hija mía, nadie puede comprender, sin haberlo pasado, lo que significa hallarse en un lecho y sola en la habitación durante días y semanas, sin escuchar nunca una palabra de nadie y sin ver el más pequeño rayo de sol. Entonces le ocurren a una pensamientos muy tristes, cree que jamás volverá a levantarse y se le hace irresistible tanta pena. Pero cuando escuchamos palabras como las que acabas de leerme, parece como si una gran luz se hiciera en nuestro corazón y lo llenara de alegría. La abuelita dejó entonces la mano de la niña, esta dio a la anciana las buenas noches, entró corriendo en la habitación contigua y se marchó rápidamente con Pedro, porque, mientras tanto, habíase hecho de noche y era preciso regresar. Pero en el firmamento brillaba la luna y proyectaba sobre la nieve una claridad tan grande que hubiérase dicho que el día iba a nacer de nuevo en aquel momento. Pedro preparó su trineo y se sentó en la parte delantera. Heidi montó detrás de él, y así, vertiginosamente, se deslizaron montaña abajo. Más tarde, cuando Heidi descansaba en su hermosa cama de heno, detrás de la estufa, comenzó a pensar en la abuela que tan mal dormía en su camastro, luego en todo lo que le había dicho, en aquella luz que las canciones encendían en su pecho. Si la pobre abuelita pudiera escuchar todos los días esas palabras tan buenas, pronto se pondría mejor, se dijo la niña. Pero bien sabía que transcurriría una semana, o acaso dos, antes de que pudiera volver a subir a la choza. Este pensamiento la afligió y se quedó largo rato pensando en lo que podría hacer para que la anciana pudiera escuchar las canciones todos los días. De pronto se le ocurrió un medio, y tanto se alegró de haberlo hallado, que hubiese querido que fuese de día para poner manos a la obra. Luego se incorporó en la cama con un movimiento rápido y juntó las manos, pues a fuerza de reflexionar no había rezado aún la oración de la noche, y jamás quería olvidarse de decirla. Cuando hubo dirigido de todo corazón sus súplicas a Dios, rogando por la abuelita y el abuelito, la niña se acostó de nuevo en su muelle cama de heno y durmió profunda y tranquilamente hasta el amanecer. Continúa el invierno. Al día siguiente, Pedro bajó de la montaña en trineo y llegó a tiempo para entrar puntualmente en la escuela. La comida para el mediodía la llevaba en la mochila. En Dorfli, los muchachos que vivían muy lejos y no podían ir al mediodía a sus casas se quedaban en la escuela. Allí se sentaban sobre los pupitres, apoyados los pies en el banco, y en esta postura, extendiendo sus raciones sobre las rodillas, comían mientras los demás chicos iban a sus casas a comer. Aquellos que de este modo se quedaban en la clase podían comer y luego jugar a sus anchas hasta la 1 de la tarde, hora en que empezaban de nuevo las lecciones. Después de asistir a clase, Pedro iba todos los días a casa del viejo de los Alpes para hacer una visita a Heidi. Aquel día, cuando entró en la gran sala, Heidi, que ya lo aguardaba, se precipitó hacia él y exclamó: Pedro, yo sé una cosa. Dila, respondió Pedro. Es preciso que aprendas ya a leer. Ya he aprendido. Bien, Pedro, pero no es así como quiero decir, continuó Heidi con viveza. Yo quiero decir que sepas leer de corrido. No puedo, replicó Pedro. Es que nadie lo creerá. Yo tampoco lo creo, dijo Heidi muy decidida. La abuelita de Frankfurt sabe muy bien que esto no es cierto, y fue ella la que me dijo que no lo creyese. A Pedro le causó gran sorpresa esta noticia. Yo te enseñaré a leer. Yo sé muy bien cómo se hace eso, continuó Heidi. Y cuando sepas leer, serás tú quien leerás todos los días una canción o dos a la abuelita. No puedo, murmuró Pedro por segunda vez. Heidi se indignó ante aquella oposición a una cosa buena y justa que ella deseaba vivamente ver realizada. De pie delante de Pedro, y mirándolo con ojos centelleantes de cólera, la niña le dijo con tono amenazador: Ahora voy a decirte lo que te sucederá si persistes en no querer aprender. Tu madre ha dicho ya 2 veces que tú has de ir también a Frankfurt para aprender allí toda clase de cosas. Yo conozco muy bien aquella escuela. Se trata de una casa muy grande de piedra que Clara me enseñó cuando paseábamos por allí. No es solamente una escuela para chicos como tú. Allí veía yo entrar en el edificio gran número de ellos al mismo tiempo.
Todos van vestidos de negro como si fuesen a la iglesia, y llevan grandes sombreros negros, tan altos como... Fíjate, eran así de altos, y Heidi indicó con la mano la altura de los sombreros negros. Un estremecimiento sacudió el cuerpo de Pedro de arriba abajo. Y será necesario que entres a la escuela junto con todos esos señores, continuó Heidi con calor. Y cuando te toque a ti, no sabrás leer de corrido, es más, harás faltas deletreando. Tú verás entonces cómo aquellos señores se burlarán de ti, mucho más que Tinet, y habrías de ver cuando ésta se mofa de alguien. Entonces, quiero aprender, dijo Pedro en un tono quejoso y enojado a la vez. Heidi se apaciguó al instante. Esto está bien y vamos a comenzar enseguida, exclamó con gran satisfacción, y, después de llevar a Pedro a la mesa, se fue a buscar lo necesario para la lección. En el gran paquete que Clara remitiera, Heidi había encontrado un librito que le gustaba mucho. La noche anterior ya se le había ocurrido que podía servirse de él para Pedro, pues se trataba de un libro abecedario en el que las letras estaban versificadas. Se sentaron, pues, a la mesa, inclinaron la cabeza sobre el librito y comenzó la lección. Heidi obligó a Pedro a deletrear el primer verso y luego se lo hizo repetir una y otra vez, porque quería que lo hiciera sin faltas y fácilmente. Heidi leyó. Si hoy el ABC no tienes aprendido, mañana, al tribunal serás conducido. Yo no voy, refunfuñó Pedro. ¿A dónde? Preguntó Heidi. Al tribunal. Pues entonces, aprende las 3 letras y cuando las sepas, no tendrás necesidad de ir allí, dijo ella para persuadirlo. Pedro se puso nuevamente a la obra y repitió las 3 letras con perseverancia, hasta que Heidi declaró que las sabía bien. Pero, habiendo notado el efecto que la amenaza producía en el muchacho, la niña quiso aprovecharse de tal circunstancia preparando el terreno para las lecciones siguientes. Aguarda, que voy a leerte los versos de las demás letras, dijo, y verás todo lo que aún puede sucederte. Y con voz clara y sonora, leyó. D, E, F, G sabrás perfectamente, o desdicha sin. Cuento caerán sobre tu frente. Y si pasas por alto H y J, K, la primera. Desdicha al punto llegará. Quien no logre LM sin titubeo saber, después de pagar multa, habráse de esconder. Si lo que hoy he visto, hubieras visto tú, ya nunca olvidarás N o P ni Q en RS te procura no pararte, pues 1000 causas de llanto podría ello costarte. Al terminar este verso, Heidi hizo una pausa. Pedro no había hecho ninguna manifestación y la niña quería saber qué era lo que hacía. Todas aquellas amenazas misteriosas y horribles lo habían aterrado de tal modo que se había quedado inmóvil, fijando sobre Heidi una angustiosa mirada. El buen corazón de la niña se conmovió y se apresuró a animarlo diciendo: No has de tener miedo, Pedro. Tú ven todas las noches a verme y, si aprendes como hoy, acabarás por saber las letras, y ninguna de las cosas que aquí dice sucederá. Pero es preciso que vengas todas las noches y no faltes más a la escuela. Aunque nieve, has de venir, porque para ti no es obstáculo. Pedro prometió hacerlo así, porque el miedo que sintiera al oír aquellas amenazas hizo nacer en él la voluntad de estudiar. Después se puso en camino hacia su casa. Pedro no dejó de obedecer los mandatos de Heidi, y todas las noches iba a casa de la niña para estudiar con ardor las letras del alfabeto y aprender el contenido de los versos. A veces el abuelo de Heidi se hallaba presente y escuchaba con aire satisfecho, fumando en pipa, mientras que las comisuras de sus labios se movían de cuando en cuando, como si de pronto le acometieran ganas de reír. Luego, cuando Pedro había luchado valerosamente para aprenderse la lección, con frecuencia lo invitaba a quedarse a cenar con ellos, lo que recompensaba al muchacho ampliamente de los temores que le causaran las amenazas del librito. Así transcurrieron los días del invierno. Pedro iba con regularidad a tomar lección y hacía verdaderos progresos con el abecedario. Sin embargo, los versos le daban cada vez más fatiga. Al fin había llegado a la U a leer Heidi. Si la U de la V no sabes distinguir, te llevarán allá donde no quieras ir. Pedro murmuró. Eso sí que me importaría poco. No obstante, no estaba muy seguro de sí mismo y se puso a estudiar la U y la V lo mejor que pudo, como si tuviera la impresión de que alguien podría venir para cogerlo del cuello y llevarlo allí donde prefería no ir. A la noche siguiente, Heidi continuó. No aprendas la W sin afición, mira el palo que está en aquel rincón. Pedro miró hacia el sitio indicado y observó con sorna. No hay ninguno. Es verdad, pero ¿sabes lo que tiene el abuelito en el armario? Pues un palo casi tan grueso como mi brazo y si lo saca, bien se puede decir, mira el palo que está en aquel rincón. Pedro conocía muy bien la enorme vara de avellano del viejo de los Alpes, y sin tardanza se inclinó sobre el libro para aprender la W. Al día siguiente le tocó aprender estos 2 versos. Y quien, desaplicado, X olvida, se quedará un día entero sin comida. Pedro lanzó una mirada hacia el lado donde estaba el armario en el que se guardaba el pan y el queso y, muy enojado, observó.
yo no he dicho que iba a olvidar la X. Tanto mejor. Si no la olvidas, respondió Heidi, podrás aprender inmediatamente otra letra y mañana no te quedará más que una. Pedro no era de la misma opinión, pero Heidi ya había empezado a leer. La I también siempre debes recordar, porque, si no, la gente te podrá avergonzar. Al oír aquellas palabras, Pedro tuvo la visión de todos los graves señores de Frankfurt con sus grandes sombreros negros y sus rostros burlones, y se lanzó sobre la Y. Al otro día, como no quedaba más que una letra, Pedro comenzó a estudiarla con aire un poco altanero, y cuando Heidi hubo leído el último verso: si la Z ignoras serás un zote y te enviarán al país Otentote, exclamó burlonamente. Claro, como si alguien supiera dónde está. Naturalmente que hay quien lo sabe. El abuelito lo sabrá seguramente, replicó con viveza Heidi. Espera, que iré enseguida a preguntárselo. Está aquí muy cerca, en casa del señor párroco. Y en 3 saltos ganó la puerta. Aguarda, gritó Pedro sobrecogido de angustia, creyendo ya ver al viejo de los Alpes y al señor párroco para cogerlo y mandarlo al país de los Hotentotes. El grito de angustia detuvo a Heidi. ¿Qué tienes?, le preguntó muy sorprendida. Nada, pero vuelve, ya estudiaré la Z, respondió. Pero Heidi deseaba saber dónde vivían los Hotentotes y se empeñaba en ir a preguntárselo a su abuelo. Cedió al fin a las súplicas desesperadas de Pedro y se sentó nuevamente a su lado. Sin embargo, como el muchacho le debía una compensación, ella le hizo repetir el verso de la seda hasta que hubo entrado de una vez para siempre en su cabeza, y enseguida le hizo pasar a las sílabas. Aquella misma noche, Pedro progresó mucho en la lectura, y así continuó de día en día. Mientras tanto, la nieve habíase deshelado y casi todas las noches volvía a nevar, tanto, que durante 3 semanas Heidi no pudo subir a ver a la anciana. La niña mostró, a causa de ello, mayor empeño en enseñar a leer a Pedro para que éste pudiera sustituirla lo antes posible en la lectura de las canciones. Una noche, pues, cuando Pedro regresó a su casa, después de haber visitado, como siempre, a Heidi, entró en la habitación exclamando: ya sé. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó su madre muy intrigada. Leer. ¿Pero es posible? ¿Has oído, madre?, exclamó Brígida en el colmo de la estupefacción. La abuela de Pedro lo había oído y también se preguntaba asombrada si era posible. Ahora he de leer una canción, Heidi lo ha dicho, continuó el muchacho. Su madre bajó apresuradamente el libro que estaba encima del estante, y la abuela se alegró mucho porque hacía tanto tiempo que no oía aquellas palabras consoladoras. Pedro se sentó a la mesa y comenzó a leer. Su madre le escuchaba, de pie y a su lado. ¿Quién lo hubiera dicho?, repetía una y otra vez con admiración, cada vez que terminaba una estrofa. La anciana abuela escuchó también con atención una estrofa tras otra, pero no dijo nada. Al día siguiente de tan importante suceso acaeció que en la clase de Pedro hubo lección de lectura. Cuando le llegó el turno al muchacho, el maestro le dijo: Pedro, hemos de prescindir de ti como siempre o quieres probarlo otra vez. No digo que leas, pero sí deletrear un poco. Pedro comenzó a leer y leyó 3 líneas de corrido sin detenerse. El maestro dejó el libro. Mudo de asombro, contemplaba a Pedro como si jamás hubiera visto cosa semejante. Pedro, aquí ha sucedido un milagro, dijo al fin. Todo el tiempo que yo me he esforzado con inagotable paciencia a enseñarte a leer, no llegaste siquiera a deletrear sin hacer continuamente faltas. Y ahora, cuando, no sin lamentarlo mucho, renuncié a sacar provecho de ti, he aquí que no solo sabes deletrear bien, sino que, además, lees con facilidad. Dime, Pedro, ¿de dónde puede venir semejante milagro? De Heidi, respondió el muchacho. El maestro, sumamente sorprendido, miró hacia el lado donde Heidi estaba sentada con el aire más cándido del mundo, pero no pudo descubrir nada extraordinario en ella. Por otra parte, continuó, hace algún tiempo que observo un cambio notable en ti, Pedro. Mientras que antes faltabas, a veces, hasta una semana entera, ahora no dejas de venir a la escuela un solo día. ¿A qué se debe tan buena transformación? Al viejo de los Alpes, respondió Pedro. El maestro no salía de su asombro y miraba, ora a Heidi, ora a Pedro. Vamos a probarlo otra vez, dijo después, porque juzgó prudente someter el conocimiento de Pedro a nueva prueba. El muchacho leyó otras 3 líneas sin hacer ninguna falta y sin detenerse. Era, pues, verdad, Pedro había aprendido a leer. Tan pronto como terminó aquel día la clase, el maestro se dirigió a toda prisa a casa del párroco para participarle lo sucedido. El sacerdote se complació también en la bienhechora influencia que el viejo de los Alpes y su nieta ejercían en el pueblo. Desde entonces, Pedro leía todas las noches una canción. Su obediencia a las órdenes de Heidi llegaba a eso, pero nunca más. Jamás se le ocurrió leer una segunda canción y, además, la abuela no se lo suplicaba.
En cuanto a Brígida, se asombraba cada vez más de que su hijo Pedro hubiese podido llegar a leer y, a veces, acabada la lectura y acostado el lector, seguía diciendo a su anciana madre: la verdad, no puede uno alegrarse bastante de que Pedro haya aprendido a leer tan bien. ¿Quién sabe lo que podrá llegar a ser todavía? A lo que respondía la abuela: sí, es bueno para él haber aprendido algo, pero, no obstante, yo me alegraría de que Dios hiciera que pronto viniese la primavera y que Heidi subiese otra vez. Cuando ella lee las canciones, estas parecen otras. Cuando las lee Pedro, parece que les falta algo. Entonces trato de encontrarlo y luego no puedo seguir bien las ideas. En resumen, no me causan la misma impresión que cuando las lee Heidi. Lo cual no era debido sino a que, al leer, Pedro se las arreglaba para hacerse la lectura más fácil. Cuando llegaba a una palabra un poco larga o que le parecía difícil, la saltaba, pensando que a la abuelita le sería igual que hubiese 3 o 4 palabras menos en una estrofa, pues aún quedaban bastantes. De aquí que casi nunca había sustantivos en las canciones que leía Pedro. Los amigos de Frankfurt se ponen en camino. Había llegado el mes de mayo. De todas las alturas cercanas, los torrentes precipitaban su enorme caudal en el valle. Una cálida atmósfera envolvía los Alpes reverdecidos. El sol acababa de fundir las últimas nieves, y sus rayos vivificadores habían despertado las primeras flores en los prados. La brisa primaveral movía las ramas de los pinos para despojarlas de las viejas agujas que pronto habían de ser sustituidas por un ropaje nuevo, de un verde claro y tierno. Muy alta, en los aires, el águila desplegaba nuevamente sus alas y, alrededor de la cabaña, el sol de mayo calentaba el suelo y acababa de secar los últimos vestigios de humedad. Heidi se hallaba otra vez en la montaña. Iba y venía de un sitio a otro y no sabía qué admirar más de todo cuanto veía. A veces escuchaba el ruido del viento que desde la cima soplaba cada vez más fuerte, y se precipitaba al fin sobre los 3 pinos sacudiendo sus ramas con arrebatos de salvaje alegría. Heidi, fuera de sí de contenta, unía a aquel ruido sus alegres gritos y se dejaba llevar del viento con riesgo de ser arrastrada como una hoja. Otras veces iba corriendo a sentarse en el prado, delante de la cabaña, allí donde más calentaba el sol, para averiguar cuántos capullos estaban a punto de abrirse y cuántas flores ya abiertas. Había también miríadas de inofensivos mosquitos que revoloteaban, ebrios de alegría, en el aire. Heidi se sentía poseída de la alegría de cuanto la rodeaba, respiraba profundamente el aliento primaveral que se elevaba de la tierra vivificada y le parecía que jamás los Alpes habían sido tan bellos. Los 1000 pequeños insectos participaban, sin duda, de su felicidad, porque su incesante zumbido semejaba una canción que invitase a todos los seres a subir a los Alpes. De cuando en cuando, desde el pequeño cobertizo detrás de la cabaña, se oían los golpes de un martillo y el ruido de una sierra, cosas que Heidi escuchaba también con singular placer, porque eran sonidos familiares que había oído desde el primer día de su vida en los Alpes. De pronto se levantó y corrió hacia el cobertizo para ver qué estaba haciendo su abuelito. Delante de la puerta encontró un taburete completamente nuevo, y aún el viejo se hallaba construyendo otro. Ya sé para quiénes son, exclamó Heidi muy contenta. Este es para la abuelita de Frankfurt y el otro para Clara, para cuando vengan, pues ahora hace falta otro. Continuó vacilando, ¿o acaso crees, abuelito, que la señorita Rottenmeier no vendrá? Ahora no puedo decírtelo, hija mía, respondió el abuelo, pero más vale que tengamos un asiento disponible para poderla invitar a que se siente, si viene. Heidi contempló con aire pensativo los escabeles de madera sin respaldo, y se preguntaba si el carácter de la señorita Rottenmeier y aquellos asientos armonizarían. Al cabo de un momento la niña movió la cabeza con aire de duda y dijo: abuelito, me parece que ella no se sentará en los taburetes. Entonces la invitaremos a que tome asiento sobre el hermoso sofá tapizado de terciopelo gris-verde, replicó el anciano. Heidi se preguntaba todavía dónde estaba el hermoso sofá tapizado de terciopelo verde, cuando oyó, de pronto, los silbidos, los gritos y latigazos que tan bien conocía. Rápidamente se lanzó hacia el rebaño, y poco después se hallaba rodeada de las cabritas. Estas parecían alegrarse tanto como Heidi de hallarse nuevamente en la montaña, porque nunca habían saltado tanto ni habían dado tan alegres balidos como aquel día. Pedro las apartaba con empujones para poder llegar a Heidi y entregarle una cosa. Cuando estuvo a su lado, le entregó una carta. Ahí tienes eso, exclamó, y dejó que Heidi misma buscara la explicación del asunto. ¿Es que has recibido en el campo una carta para mí?, preguntó ella muy asombrada. No, respondió el muchacho. Pero, Pedro, ¿de dónde la has sacado? De la mochila. Así era, en efecto. La noche anterior, el empleado de correos de Dorfli le había entregado la citada carta. Pedro la había puesto en el fondo de su mochila, vacía en aquel momento, y, a la mañana siguiente, había puesto sus provisiones encima.
Al recoger las dos cabritas del viejo de los Alpes, había visto a Heidi y al abuelo, pero solamente al mediodía, cuando abrió la mochila para sacar la comida, la carta cayó nuevamente en sus manos. Heidi leyó atentamente la dirección, luego se dirigió corriendo al cobertizo y, llena de alegría, exclamó agitando la carta. Una carta de Frankfurt. Una carta de Clara. ¿Quieres que te la lea enseguida, abuelito? Este estaba dispuesto a escucharla, y Pedro, que había seguido a Heidi, se preparó también para asistir a la lectura, apoyándose en el montante de la puerta para tener un sostén sólido y poder oír cómodamente lo que Heidi iba a leer. La niña empezó. Querida Heidi, nosotras ya hemos preparado todas nuestras maletas y nos pondremos en camino dentro de 2 o 3 días, porque papá parte también al mismo tiempo, no para venir con nosotras, sino para irse a París. El doctor viene a vernos todos los días y, apenas entra, empieza a gritar, marchad. Marchad, a los Alpes. No le llega la hora de que nos pongamos en camino. Si tú supieses cuánto le ha gustado la estancia en vuestras montañas. Durante el pasado invierno casi ha venido todos los días a verme porque siempre tenía alguna cosa nueva que contarme. Entonces se sentaba a mi lado y me hablaba de los días que ha pasado contigo y con tu abuelito. Me hablaba de las montañas, de las flores, del delicioso aire fresco, de la tranquilidad de que se goza estando tan alto, encima de todos los pueblos y de todos los caminos. Decía con frecuencia que en los Alpes todo el mundo podría recobrar la salud. Él mismo ha vuelto completamente transformado. Hacía muchísimo tiempo que no le habíamos visto tan satisfecho. Cuánto me alegro de poder ver todo eso, de poderme hallar contigo en los Alpes, y también de conocer a Pedro y a sus cabritas. Sin embargo, es necesario que antes me someta a una cura durante 6 semanas en el balneario de Ragaz, porque así lo ha mandado el doctor. Luego iremos enseguida a vivir a Dorfli y, cuando haga buen tiempo, me llevarán en mi sillón de ruedas a tu casa y juntas pasaremos agradablemente el día. Abuelita irá conmigo. Ella se alegra también de volverte a ver. Pero creo que la señorita Rottenmeier no quiere ir. Abuelita le dice casi todos los días. ¿Qué ha pensado usted, querida Rottenmeier, acerca del viaje a Suiza? No gaste usted cumplido si le gusta venir con nosotras. La señorita le da siempre las gracias con mucha cortesía, pero dice que no quisiera ser importuna. Yo sé muy bien lo que piensa. Cuando Sebastián volvió, después de acompañarte, hizo una descripción terrible acerca de los Alpes. Contó que se veían allí enormes rocas suspendidas sobre los caminos y que amenazaban derrumbarse, que en todas partes hay precipicios y abismos a los que era fácil caer, que los senderos son tan empinados que a cada instante es de temer una caída, y que, si bien las cabritas pueden subir saltando, ningún ser humano puede atreverse a poner allí sus pies sin correr inminente riesgo de perder la vida. La señorita Rottenmeier se echó a temblar, y desde entonces ya no sueña en el viaje a Suiza, como hacía antes. Tinet también está asustada y tampoco quiere venir con nosotras. Iremos, pues, solamente abuelita y yo. Sebastián nos acompañará hasta Ragaz y enseguida volverá aquí, a casa. Yo casi ya no puedo aguardar más el momento de emprender la marcha. Adiós, querida Heidi. Abuelita también te envía sus saludos. Te quiere tu buena amiga. Clara. Después de escuchar la lectura de la carta, Pedro se apartó con rápido movimiento del marco de la puerta en que estaba apoyado e hizo restallar el látigo repetidas veces y con tanta furia, que todas las cabritas huyeron aterradas precipitándose hacia el sendero con saltos alocados. Pedro corrió tras ellas hendiendo el aire con el látigo, como si tuviera necesidad de descargar su rabia sobre algún enemigo invisible. En efecto, algo le exasperaba, y este algo era la llegada de los amigos de Heidi. La niña estaba tan contenta que al día siguiente se empeñó en bajar a ver a la abuelita de Pedro para contarle quiénes iban a venir desde Frankfurt, sobre todo quién no vendría. Todo ello era de la mayor importancia para la anciana. Conocía tan bien todos los personajes citados y tomaba tanto interés en todas las cosas de Heidi. Esta se puso, pues, en camino al mediodía siguiente. Ahora que el sol tardaba ya más tiempo en desaparecer tras el horizonte, la niña podía bajar sola a la choza de la abuela de Pedro y hallaba gran placer en hacer el camino corriendo, dejándose llevar por la brisa de mayo. La anciana ya no pasaba todo el día en el lecho. Ocupaba nuevamente su sitio del rincón y, como antes, hilaba en la rueca. Más aquel día se advertía cierta preocupación en su rostro. Hallábase sumida en pensamientos tristes que desde la noche anterior la perseguían y no le habían dejado dormir. Cuando Pedro, hecho una furia, entró por la noche en casa, la anciana había comprendido, deduciéndolo de las palabras entrecortadas del muchacho, que iban a llegar de Frankfurt una porción de personas. En cuanto a lo que iría sucediendo después, Pedro no sabía nada, pero los pensamientos de su abuela eran muy negros acerca del porvenir. Heidi entró corriendo en la habitación y se fue en derechura hacia la abuela, se sentó en el pequeño taburete que siempre estaba dispuesto para ella, y contó con tal vivacidad lo que tenía que decir, que ella misma se emocionó.
Mas, de pronto, se detuvo en medio de una frase y preguntó con inquietud. ¿Qué tienes, abuelita? ¿Es que lo que te cuento no te gusta? Sí, sí, Heidi, por ti me alegro, puesto que la llegada de tus amigos te causa tanta alegría, respondió la anciana, esforzándose por aparecer contenta. Pero, abuelita, yo veo que estás preocupada. ¿Es que temes que pueda venir la señorita Rottenmeier? Preguntó Heidi, mostrándose también inquieta. No, no es nada, no es nada, aseguró la abuela para tranquilizarla, dame un poco tu mano, Heidi, para que yo me dé buena cuenta de que estás aún a mi lado. Seguramente será para tu bien, aunque a mí me parece que después no podré vivir. Pues yo no quiero nada para mí si tú, después, no puedes vivir. Abuelita, declaró Heidi en tono tan decidido que en el corazón de la anciana nacieron otros temores. Después de oír las noticias que trajo Pedro, su abuela supuso enseguida que la gente de Frankfurt iba a venir para llevarse a Heidi, y era muy natural que quisieran llevársela, ahora que la niña se hallaba nuevamente bien. Sin embargo, la anciana comprendió que no hubiera podido manifestar su angustia y sus temores en presencia de Heidi. Era la niña tan compasiva para con ella. Podría ocurrir que se resistiera a partir con sus amigos, y esto no debía suceder. La abuela buscó un auxilio y no tardó en encontrarlo, pues no conocía a otro. Heidi, dijo, ya sé lo que me hará bien y me inspirará buenos sentimientos. Léeme aquella canción que comienza por, desecha esos temores. Heidi se había familiarizado tanto con el libro de las canciones, que halló inmediatamente lo que la anciana pedía y, con voz clara, leyó. Desecha esos temores, que Dios sabe muy bien, lo que para tu alma más saludable es. Permanece serena ante la tempestad. ¿No es Dios como un buen padre que te defenderá? Sí, sí, esto era lo que me hacía falta oír, dijo la abuela, mientras la expresión de angustia desaparecía de su rostro. Heidi la contempló un momento muy pensativa, y luego le preguntó, abuelita, ¿saludable significa lo que hace bien y lo que cura cuando una está enferma? Sí, debe de ser eso, hija mía, contestó la abuela con un movimiento afirmativo de la cabeza. Y puesto que Dios sabe lo que nos hace bien, podemos estar tranquilas, pase lo que pase. Léeme eso otra vez, Heidi, para que lo recordemos bien. La niña leyó el verso repetidas veces, porque le encantaba la serenidad que la abuelita obtenía de la canción. Entretanto habíase hecho de noche y Heidi hubo de regresar a la cabaña. Mientras recorría el largo sendero empezaba a brillar en el firmamento una estrella tras otra. Cada nueva estrella aparecía más brillante que la anterior, como si con su radiante centelleo quisiera verter nuevas alegrías en el corazón de Heidi. Esta se detenía sin cesar para contemplarlas, y al ver que el cielo aparecía cada vez más alegre y más brillante, no pudo menos de corresponder a su mensaje, exclamando en voz alta. Oh, ahora lo comprendo todo. Porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros, debemos estar tranquilos y ser felices. Y las estrellas continuaron brillando y guiñando el ojo a Heidi hasta que ésta llegó a la cabaña, delante de la cual la esperaba el abuelo contemplando también el firmamento, que desde hacía mucho tiempo no había brillado con tanto esplendor. No solamente las noches, sino también los días, fueron, durante aquel mes de mayo, excepcionalmente luminosos y puros. El abuelo se maravillaba a veces al ver que el sol saliera por la mañana con todo el esplendor que tenía al ponerse la noche anterior, y de que día tras día luciese en un cielo sin nubes. Este es un año de sol, dijo un día, un año como hay pocos. La savia de las plantas será muy vigorosa y enérgica. Ten cuidado, general, no vaya a resultar que tus saltarinas se vuelvan ingobernables a causa de la buena nutrición. Pedro le contestaba haciendo restallar su látigo con cierto aire de bravuconería y en su rostro se leía claramente esta muda contestación. Yo sabré arreglármelas. De este modo transcurrió el verdeante mes de mayo. Llegó luego el de junio con sus largos y radiantes días, y el calor del sol, cada vez más fuerte, hizo brotar de la tierra todas las flores. Se esparcían estas por las montañas de los Alpes y llenaban el aire con su dulce aroma. Tocaba también a su fin el mes de junio, cuando una mañana salió Heidi corriendo de la cabaña, después de terminar sus quehaceres domésticos. Deseaba ir a los pinos y luego subir más alto todavía para ver si la gran mata de la centaura habíase abierto ya, porque nada le parecía tan precioso como aquellas graciosas campanillas abiertas en plena luz. Mas en el momento en que Heidi iba a dar la vuelta a la casa, se detuvo bruscamente y empezó a dar tales gritos, que el abuelo salió del cobertizo para ver qué cosa extraordinaria había sucedido. Abuelito, abuelito, le gritó la niña fuera de sí. Ven aquí, ven y mira. El anciano acudió a la llamada de su nieta y miró en la dirección que la niña le señalaba con tanta agitación. Por el largo sendero de los Alpes serpenteaba la más extraña de las comitivas que jamás se había visto en aquella región. A la cabeza iban dos hombres con una silla de manos descubierta en la que se hallaba instalada una muchacha envuelta en muchos chales.
Detrás de ellos iba un caballo montado por una dama de aspecto imponente que miraba sin cesar a todas partes y hablaba con viveza con el joven guía que caminaba a su lado. Luego seguía un gran sillón de ruedas, vacío, empujado por otro joven, porque era más prudente para la enferma subir el sendero abrupto en silla de manos. Cerraba la marcha un mozo que llevaba una banasta llena de mantas, chales y abrigos. Había tantos, que tras de ellos no se veía la cabeza del hombre. Son ellas. Son ellas. Exclamaba Heidi brincando de alegría. En efecto, eran Clara y su abuelita que, poco a poco, se aproximaban y alcanzaron al fin la cima. Los mozos dejaron la silla de manos en el suelo. Heidi se abalanzó sobre Clara y las dos niñas se abrazaron con transportes de alegría. La abuelita llegó después, se apeó del caballo y saludó con mucha ternura a Heidi, que había acudido inmediatamente. Luego la anciana se volvió al viejo de los Alpes, que se había acercado para dar la bienvenida a la ilustre dama. No hubo muestras de rigidez en su encuentro, se conocían ambos tan bien como si se hubieran relacionado durante muchos años. Después del primer saludo, la abuela de Clara exclamó con viveza: pero, querido abuelo, tiene usted aquí una residencia verdaderamente señorial. ¿Quién lo hubiese creído? Un rey podría envidiársela. Y qué buena cara tiene nuestra pequeña Heidi. Una verdadera rosa de mayo, continuó, atrayendo a la niña y acariciándole las frescas mejillas. ¡Qué maravillas en todas partes! ¿Qué dices de esto, Clara? ¿Qué dices? Clara miró en torno suyo plenamente asombrada y maravillada. Jamás había visto, ni menos presentido, semejante ambiente. ¡Qué hermoso es todo esto! ¡Qué bien se está aquí! Repetía sin cesar. Jamás hubiera podido figurarme que fuera así. Oh, abuelita, aquí quisiera quedarme. Mientras tanto, el viejo de los Alpes había aproximado el sillón de ruedas, en cuyo asiento colocó algunas mantas que había tomado de la banasta. Luego se dirigió hacia la silla de manos. Si instalásemos a la señorita en su sillón, se encontraría mucho mejor, dijo. La silla es un poco incómoda. Y sin esperar que lo ayudasen, con sus brazos vigorosos levantó suavemente a Clara y la colocó con el mayor cuidado en el cómodo sillón. Luego extendió la manta sobre sus rodillas y le arregló también los pies sobre los cojines, que se hubiera dicho que se había pasado la vida cuidando a personas inválidas. La abuela miraba al viejo con gran asombro. Abuelo, dijo al fin, si yo supiese dónde ha aprendido usted a cuidar enfermos, mandaría al mismo sitio a todas las enfermeras que conozco para que pudiesen adquirir la destreza que usted tiene. No entiendo cómo es posible esto. El viejo sonrió afablemente. Es más cuestión de práctica que de estudios, respondió, pero a pesar de la sonrisa, se advertía en su rostro un poco de tristeza. Había recordado, de pronto, el rostro sufriente de un hombre sentado en otra silla igual que la de la niña, mas cuyo cuerpo se hallaba tan mutilado, que apenas le quedaba un miembro útil. Aquel hombre había sido capitán, a las órdenes del cual se hallaba el viejo, y al que encontró en Sicilia, después de un duro combate, muy mal herido. Cargándolo sobre sus fuertes hombros, sacó al capitán del lugar peligroso. Desde entonces no lo abandonó ni un momento y lo cuidó hasta que la muerte puso término a su triste situación. Al ver a Clara sentada en el sillón, le pareció que la cosa más natural, como antes hiciera con su capitán, era cuidar de la niña y prestarle todos aquellos servicios que tan bien conocía. Sobre la cabaña y los pinos se cernía un cielo sin nubes, de un azul profundo, que sobrepasaba las altas cumbres grises de la montaña. Clara no pudo apartar la mirada de aquella maravilla y se hallaba transportada de alegría. Oh, Heidi, qué dicha si yo pudiera recorrer este prado, dar contigo la vuelta a la cabaña, pasearme bajo los pinos. Exclamó con anhelo. Ojalá pudiera ver contigo todo lo que ya conozco desde hace tanto tiempo sin haberlo visto jamás. Heidi, al oír a su amiga, hizo un gran esfuerzo y logró lo que se había propuesto. Suavemente empujó el sillón sobre el césped seco, y no lo detuvo hasta llegar al grupo de los tres pinos, debajo de los cuales descansó. Nunca en su vida había visto Clara una cosa tan bella como aquellos altos y viejos árboles, cuyas anchas ramas tocaban con la punta el suelo. También la abuela, que había seguido a las niñas, se detuvo asombrada ante tanta belleza. No sabía decir qué era lo más hermoso de los viejísimos pinos, si las densas copas que susurraban su eterna canción proyectando hacia el azul del cielo sus puntas, o los rectos y sólidos troncos, cuyas enormes ramas daban cuenta de los muchos años que aquellos árboles se hallaban allí contemplando los valles en que las personas iban y venían y donde todo cambiaba. Y solo ellos seguían como habían sido siempre. Entretanto, Heidi había llevado el sillón de Clara al establo de las cabritas, cuya puerta abrió enseguida de par en par para que su amiga pudiera verlo todo bien. Mas en aquel momento poca cosa había que ver en el establo, puesto que sus habitantes se hallaban fuera. Con acento de pena exclamó Clara. Oh, abuelita, ojalá pudiera yo quedarme aquí hasta que regresen Diana y Blanquita, porque tengo muchas ganas de verlas. Y también a las otras cabritas y a Pedro. Añadió.
Pero si he de bajar todas las noches tan temprano como dijiste, no podré ver nada. ¡Qué lástima! Hija mía, ante todo es necesario que nos alegremos de tantas cosas hermosas como hay aquí y no que recordemos aquello que falta, dijo en tono de amable reproche la anciana, siguiendo el sillón empujado por Heidi. Oh, las flores. Volvió a exclamar Clara. Cuántas florecillas rojas y cuántas campanillas azules. Oh, ¿quién pudiera saltar de esta silla y cogerlas? Heidi se precipitó en el acto hacia las flores y, al poco rato, regresó con un gran puñado de ellas. Eso no es nada, dijo colocando el ramo sobre las rodillas de Clara, comparado con las que hay en los prados. Espera hasta que vayas allí y verás qué flores tan hermosas hay. En muchos sitios la centaura roja y la pasionaria están amontonadas a millares, y en otros, las campanillas azules. También hay sitios donde abundan unas lindas rosas de un amarillo tan brillante que el suelo parece cubierto de oro. Luego aquellas otras, de pétalos grandes, que el abuelito llama ojos de sol. Después hay unas que tienen un color moreno, con florecitas pequeñas redondas y que huelen muy bien. Cuando estoy sentada entre todas aquellas flores, me hallo tan a gusto que nunca quisiera levantarme. Los ojos de Heidi brillaban del deseo de volver a ver lo que acababa de describir. Clara se contagió de su mismo entusiasmo y en sus suaves ojos azules se reflejó el ardiente deseo de su amiguita. Oh, abuelita, ¿podré ir hasta allí? ¿Crees posible que pueda subir yo tan alto? Preguntó anhelante. Oh, si yo pudiera andar y recorrer contigo los Alpes, Heidi. Yo empujaré el sillón, no temas, contestó la niña tranquilizándola. Y para demostrar lo fácil que era para ella llevar a su amiga, empujó el sillón y dio la vuelta por la casa con tanta fuerza que, por poco, se precipita montaña abajo. Más allí estaba el abuelo que detuvo el sillón a tiempo. Mientras se efectuó la visita a los pinos, el abuelo no estuvo ocioso. Junto al banco, delante de la cabaña, había puesto la mesa y algunos asientos, y todo estaba dispuesto para que allí mismo pudiera tomarse la excelente comida que en aquel momento se cocía en un perol, en el hogar de la cabaña. No pasó mucho tiempo, cuando el abuelo tenía ya todo colocado encima de la mesa. Alegremente se reunió la gente alrededor de ella. La abuela se deshacía en exclamaciones de admiración acerca de aquel hermoso comedor, desde el cual se podía contemplar el valle, las montañas y el cielo azul. Una suave brisa llevaba sobre los comensales un fresco agradable y susurraba en los pinos tan dulcemente, como si el rumor se produjera para amenizar la fiesta. Jamás me ha sucedido nada igual, exclamó nuevamente la señora. Esto es una verdadera maravilla. ¿Pero qué veo?, añadió asombrada. Me parece que estás comiendo el segundo pedazo de queso tostado, Clarita. ¿Cómo es eso? En efecto, encima de la rebanada de pan de Clara había otro pedazo del dorado queso de los Alpes. Es que esto tiene muy buen gusto, abuelita, mucho mejor que todas las comidas que nos daban en el balneario de Ragaz, aseguró Clara, e hincó el diente con buen apetito en la sabrosa comida. Come, come, dijo el viejo muy satisfecho. La brisa de nuestras montañas es la que suple la pobreza de nuestra cocina. Y así continuó la alegre colación. La abuela y el viejo se entendieron muy bien, su conversación hacíase cada vez más animada. En muchas cuestiones acerca de las gentes y de las cosas tenían la misma opinión. Parecía que los dos hubiesen disfrutado desde muchos años en relaciones de excelente amistad. Así transcurrió agradablemente el tiempo. De pronto la anciana miró hacia el cielo y observó. Pronto hemos de prepararnos para bajar, hija mía. El sol va declinando y los hombres no tardarán en volver con el caballo y la silla de manos. El rostro alegre de Clara se llenó de tristeza, y con insistencia suplicó. Una hora más, abuelita, te lo suplico. Aún no hemos visto la cabaña por dentro ni la cama de Heidi. Ojalá tuviera el día 10 horas más. Eso sí que no es posible, observó la abuelita, pero añadió que también le gustaría ver la cabaña por dentro. El viejo se levantó enseguida de la mesa y llevó el sillón con mano firme hasta la puerta, pero no pudo pasar por ella porque el mueble era demasiado ancho. El abuelo no vaciló un momento, cogió a Clara en brazos y con ella penetró en la cabaña. La abuela entró también, y yendo de un lado a otro, admiró como ella, las cosas de aquel hogar sencillo y rústico, complaciéndose de que todo estuviera en tan buen orden y tan aseado. Eso que veo ahí arriba, Heidi, debe de ser tu cama, ¿verdad? Preguntó, y, sin temor, subió por la pequeña escalera de mano al desván donde estaba el heno. Oh, qué bien huele esto. Qué saludable debe de ser dormir aquí. Después se dirigió a la pequeña ventana practicada en el techo. Detrás de ella subió el abuelo con Clara en brazos. Heidi tampoco se quedó abajo. Todos se hallaban en torno del lecho de Heidi. La anciana, muy pensativa, lo contemplaba, aspirando de cuando en cuando con placer el fuerte aroma del heno fresco. Clara quedó estática delante de la cama de su amiga. Oh, Heidi, qué bien duermes aquí arriba.
Desde la cama puedes contemplar el cielo, en torno tuyo tienes este delicioso aroma y, además, oyes el susurro de los pinos. Nunca he visto un dormitorio tan divertido y tan lindo. El abuelo echó una mirada a la abuela. Si la señora me lo permite, dijo, y quiere creerme, no me parece desacertado que Clarita se quedara aquí en la montaña algún tiempo. He visto que ustedes han traído consigo bastantes mantas y chales, con ello podríamos hacerle aquí una buena cama, y en cuanto al cuidado de la niña, la señora no habría de preocuparse, porque de eso me encargaría yo muy a gusto. Clara y Heidi empezaron a gritar de contento como dos loquillas que eran. En el rostro de la abuela se transparentó la profunda alegría que sentía. ¡Qué hombre tan maravilloso es usted!, exclamó. ¿Qué cree usted que pensaba yo en este momento? Pues que una estancia aquí, en la montaña, habría de ser excepcionalmente beneficiosa para mi nieta, pero no me atreví a decirlo porque pensé también que sería muy incómodo para quien la hospedara, además de las molestias de tenerla que cuidar. Y ahora usted ofrece todo esto como si nada significara. En verdad, querido abuelo, le quedo agradecida de corazón. La anciana estrechó efusivamente la mano del viejo y éste correspondió con la misma efusión. Enseguida el viejo puso manos a la obra. Volvió a llevar a Clara al sillón que quedó delante de la puerta. Heidi lo seguía sin saber qué hacer, tanta era su alegría. El abuelo recogió todos los chales y mantas para subirlos al desván. Ha sido una suerte que la señora se haya provisto de todo, como si se tratara de una campaña de invierno. Todo esto nos viene ahora de perlas. Querido amigo, contestó la anciana, que se aproximaba en aquel momento, la previsión es una virtud que protege contra muchos males. Si durante un viaje por sus montañas no sobrevienen tempestades y lluvias, se puede hablar de suerte, pero esto no debe impedir que nos preparemos para todas las eventualidades. Y ya ve usted, los dos estamos de acuerdo en que mis medidas han servido para algo. Entretanto, los dos habían subido nuevamente al desván y empezaban a extender las mantas para formar con el heno una buena cama. Había tantas mantas que, cuando terminaron su obra, más que el lecho, parecía una pequeña fortaleza. Ahora ya no puede penetrar el heno a través de las mantas, dijo al fin la abuela volviendo a probar con la mano la suavidad de la cama, en la que, a causa del espesor de las manías amontonadas, no se notaba el heno que había debajo. Satisfecha de su obra, la anciana bajó la escalera y se volvió a reunir con las niñas, las cuales, con rostros ardientes, hacían proyectos acerca de cómo emplearían el tiempo desde la mañana hasta la noche durante el tiempo que permitirían a Clara permanecer en la montaña. ¿Y cuánto tiempo podría estar allí? Inmediatamente preguntaron a la abuela acerca de tan importante asunto. La anciana contestó que no podía decírselo, que era preciso preguntárselo al abuelo de Heidi, y como éste en aquel momento se reunió también al grupo, las niñas le interrogaron enseguida.